Preparados, Gobierno Nacional ya tiene los aspirantes para las alcaldías de San Diego y San Cristóbal. Fijan posición. Henry Ramos Ayub afirma que la unidad no quiere golpes de Estado en el país. Apego a la Constitución. Alto mando militar ratifica apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Rechaza destitución. María Corina Machado insiste que será diputada hasta que el pueblo lo decida. Provocados. Ministro Jessy Chacón reitera que ataques sistematizados han causado últimas fallas eléctricas. Más elementos. Satélites muestran 122 objetos flotantes que podrían ser del avión de Malasia. Triste final. Deportivo Anzoátegui queda fuera de la Copa Libertadores. Cine de exportación. Película venezolana Esclavo de Dios, nominada a premios Cóndor de Plata. Van a matar a ese niño, a menos que yo lo llame desde este teléfono y les diga que no lo hagan. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Gualesca, buenos días. Buenos días, Manuel. Así es, bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. Vamos a contarles de inmediato cómo amanece Venezuela en este recorrido que hacemos por todo el país. Bueno, y vamos a comenzar en los estados Bolívar y del Tamacuro. De inmediato el contacto es con Jessica Brizuela. Buenos días. Muy buenos días, amanecemos en el estado Bolívar con una comisión especial que se encuentra en el internado judicial de Ciudad Bolívar, mejor conocido como la cárcel de Vistahermosa, a raíz de la muerte de un guardia nacional producto de un motín. El general Arrayago anunció que serán trasladados un aproximado de 50 reos a la cárcel de Tocuyito y a la cárcel de San Antonio en el estado Nueva Esparta y que en los próximos días se hará una requisa exhaustiva para desarmar a la población penal. Buenos días, amanecemos en el destacamento de vigilancia fluvial 911 de la Guardia Nacional, donde en operativos de inteligencia logran retener más de 35 toneladas de alimentos, entre ellos 10 toneladas de productos a precios regulados. En el procedimiento fue detenida una ciudadana de 52 años de edad. Gran parte de estos productos eran distribuidos en las minas de Guyana, los restantes eran vendidos a sobreprecio en comunidades indígenas. La detenida fue presentada a la fiscal secta del Ministerio Público y se le dictó privativa de libertad. Para el noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno amigos, si nos trasladamos al oriente venezolano. El contacto lo comenzamos con Joan Natalí Ceballos. Ella nos dice cuál es la situación en el hospital universitario Antonio Patricio de Alcalá. Buenos días, Joan. Nuevamente en el estado Sucre nos encontramos con información sobre el sistema de salud, ya que el personal de laboratorio del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá paralizó sus actividades por falta de insumos y accidentes laborales ocurridos por el mal estado de la infraestructura y equipo. En el centro de salud solo se están atendiendo estrictas emergencias y pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Buenos días, en el estado Anzoátegui amanecemos desde el sector El Frío en Puerto La Cruz, donde sus habitantes denuncian vivir en una constante inseguridad. Ellos aseguran que a pesar de que están instaladas 2 casillas policiales en este sector, esta sigue ausente, por lo que piden a las autoridades competentes se realice el patrullaje policial. Buenos días, en Monagas amanecemos con el anuncio de cortes programados para este jueves por parte de Corpoelec debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la subestación Jusepín, por lo que estará suspendido el servicio eléctrico desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en gran parte de la parroquia Boquerón de Maturín, así como Campo Laudo de la parroquia Jusepín, por lo que se exhorta a todos los habitantes de estos sectores a tomar las medidas pertinentes. Es la información que podemos ofrecer a esta hora desde el estado Monagas para Noticiero Venevisión, Bexy Betancourt, TV Plus. Muchísimas gracias, Betsy. Pasamos ahorita a Portuguesa y Guárico. El contacto de inmediato es con Rafael Aníbal Camacho. Buenos días, Rafael. Buenos días, nos encontramos a las afueras de PDVSA Gas Comunal en Araure por los problemas en el suministro del combustible doméstico a las comunidades. Los trabajadores afirman que en el estado existe un déficit de más de 6.000 bombonas y solamente en esta planta de Araure existen más de 10 unidades de transporte dañadas, razones por las cuales le hacen un llamado a los organismos gubernamentales para que les ayuden con prontitud a solucionar esta problemática para que pueda llegar el gas consecuentemente a las comunidades portugueseñas. Esa es la información desde Universal Televisión.
Hola, buenos días. Desde el Estado Bolívar comencemos con la denuncia que han hecho los trabajadores y habitantes de la población agrícola del municipio de Leonardo Infante en Valle de la Pascua. Y es que aseguran que esta situación ha puesto en riesgo incluso en muchas oportunidades sus vidas. Indicaron que es necesario cuanto antes reparar la vialidad, ya que se acerca el momento de siembra y cosecha de sus productos y teman que se pueda perder su trabajo. Por su parte, el alcalde de la jurisdicción, Pedro Loreto, anunció que con 300 millones de bolívares cuentan en este momento para la adquisición de 2 maquinarias tipo Patrol y así comenzar a solucionar esta problemática. Muchísimas gracias a Eliezer Hernández. Bueno, amigos, pasamos ahorita a Yaracuy, Lara Falcón y también al estado Zulia. El contacto a esta hora es con Joel Vargas. Buenos días, Joel. Hola, buenos días. Y es que la Escuela Básica Luisa de Morales celebra sus 55 años con actividades culturales y pedagógicas para todos los alumnos y representantes. Esta celebración finalizará en el día de hoy con actividades deportivas y recreativas acá en esta institución. Desde Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Buenos días. Aquí en el estado Lara, la gobernación y la alcaldía de Palavecino iniciaron el reacondicionamiento de la carretera que nos conecta con Portuguesa desde el distribuidor Estadio Metropolitano hasta el municipio Simón Planas. Se limpiará la maleza de la isla central, laterales y drenajes, además de ornato de marcación y señalización en 12 kilómetros. Por esta vía circulan casi 5.000 vehículos en horas de mayor tráfico. Más de 350 familias del sector Los Claritos en el municipio Miranda exigen la construcción de viviendas dignas. Afirmaron que tienen años esperando respuestas por parte de las autoridades municipales y regionales, ya que viven en hacinamiento. Desde el estado Falcón, para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Buenos días, amanecemos en la cañada Los Pescadores, ubicada en el norte de la ciudad de Maracaibo, donde la alcaldía ha iniciado un plan integral de limpieza, donde ha desplegado maquinarias para la recolección de escombros y también a más de 200 hombres que estarán recolectando la basura para evitar la acumulación de la misma. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, amigos del occidente, nos trasladamos a los Andes venezolanos. Vamos a comenzar este contacto con Javier Faría para que nos informe cuál es la situación en el vertedero de San Josecito. Buenos días, Javier. Buenos días, en Táchira amanecemos con información que se genera desde el municipio de Torbes porque aún no ha podido ser controlado el incendio que se reanudó en la madrugada del martes en la terraza 1 del vertedero de basura de San Josecito, que sirve a 10 municipios del estado. Es el tercer incendio en menos de 3 meses en ese relleno sanitario. Confinarlo ha sido muy difícil porque los focos están en zonas muy inclinadas del terreno. Esta situación, por supuesto, va a interrumpir lo que es el servicio de recolección y disposición de los desechos. Hola, buenos días. La primera dama del Estado, Jacqueline Peñalosa, instaló junto a directivos de Fundasalud el Consejo Hospitalario de la entidad, que se reunirá en todos los hospitales de la región para diagnosticar y dar solución a las necesidades de los mismos. Además, Peñalosa adelantó que para mañana viernes se inaugurará en el Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo de Valera las unidades de quirófano de traumatología y emergencia cardiológica. Muchísimas gracias, José. Y finalizamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en el estado de Aragua. Allí está Zulimar Dudamel. Buenos días. Buenos días. Debido a la cercanía de la Semana Santa, la diócesis de Maracay estará realizando el próximo domingo 30 una actividad eclesiástica denominada Maracay Peregrina con Jesús Sacramentado, la cual dará inicio con la procesión del Santísimo desde Choroní, para luego dar un recorrido por las diferentes parroquias del municipio Girardot y luego culminar en la Catedral de San Jacinto, por lo que extienden el llamado a la colectividad para que participen en este domingo eucarístico por la paz de Venezuela. Muchísimas gracias, Zulimar. Con ella finalizamos nuestro recorrido. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que ya tienen los nombres de los aspirantes para las alcaldías de los municipios San Diego en Valencia y San Cristóbal en Táchira. Glenn Hernández con la información. Nosotros ya tenemos candidato y lo vamos a inscribir el primer día que llame el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a buscar los votos en esos 2 municipios donde nunca hemos ganado. Vamos a buscar los votos porque esta vez vamos a ganar para garantizarle la paz a San Diego y a San Cristóbal. El jefe de Estado se refirió a la diputada María Corina Machado. Reiteró que violó la Constitución. A pedir una intervención extranjera contra Venezuela, pero además aceptara ilegalmente
que la nombraran embajadora de un país que tiene un gobierno hostil contra nuestra patria, el gobierno de Panamá. Eso no se había visto en Venezuela. Maduro además criticó la solicitud de un tercer actor mediador realizada por la MUD para establecer las mesas de diálogo. Yo digo que yo para sentarme con la MUD necesito un notario público para que escriba todo lo que ellos dicen. No tienen palabra. Yo convoco a los notarios públicos del país. Está bien, ustedes convoquen su garante, su mediador, y si quieren convocan a su jefe de verdad. El primer mandatario nacional asistió al acto en Los Próceres en conmemoración a los 20 años de la salida de la cárcel de Hugo Chávez. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, aseguró que la Mesa de la Unidad no quiere golpes de Estado en el país. Lo que nosotros queremos decirle al gobierno, al régimen, incluso a unas Fuerzas Armadas que están haciendo de todo menos cumplir con sus deberes constitucionales. Lo que les queremos decir es que nosotros ni nos metemos en golpes de Estado, ni queremos golpes de Estado, ni andamos en ese camino de aventura, porque lo peor que hizo Chávez fue sacar a los militares de los cuarteles y convertirlos en políticos. Ramos Ayub considera que se debe establecer un diálogo sincero entre la oposición y el gobierno nacional para ofrecer mejoras en las políticas públicas del país. Por supuesto que estamos directamente interesados en dialogar con un tercero de buena fe que tendríamos que escoger de mutuo acuerdo. No es que el gobierno va a decir, este es el tercero facilitador o como se llame. No, de mutuo acuerdo escogeríamos, eso sí, no queremos reuniones en secreto, queremos reuniones públicas. Aseguró que las protestas son la consecuencia de una situación del malestar acumulado en el país. Que el gobierno entienda definitivamente, aunque es muy difícil que el gobierno entienda algo, que las protestas no son la causa de nada, sino la consecuencia de todo esto. Ramos Ayub calificó de atrocidad la medida en contra de la diputada María Corina Machado. A propósito de los acontecimientos de las últimas horas en el seno de la Fuerza Armada Nacional, el alto mando militar emitió un comunicado ratificando su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. En el texto se reitera la cohesión del cuerpo militar a partir de lo que se ha denominado un golpe suave que se ha venido enfatizando desde el 12 de febrero del 2014, derivando en daños a las instalaciones del Estado y hasta más grave aún, ocasionando la muerte. La FAN cree en la justicia que se aplicará para cada uno de los victimarios de esta violencia provocada por actores quienes han planificado el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. El documento firmado por el Ministerio de la Defensa señala que la Fuerza Armada Nacional sigue presente protegiendo al pueblo, velando por la soberanía de la patria y respaldando al presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional constitucionalmente electo. El comunicado hace referencia a la detención de los 3 generales presuntamente involucrados en un golpe de Estado. Abro comillas, se presentó una situación con 3 oficiales generales, se procedió a tomar las acciones en el marco de nuestra normativa legal para que se aplique lo que en justicia corresponde. En tal sentido, se realizó la debida notificación a la Fiscalía Militar, dejándolos privados de libertad. Fin de la cita. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, asegura que no respalda a quienes proponen la salida del presidente Maduro mediante mecanismos de fuerza de la Constitución. Lirio Pérez amplía la información. Falcón cree que es el Ejecutivo Nacional el que debe investigar si 3 oficiales preparaban una insurgencia. Jamás contarán con quienes, republicanos y demócratas como somos, entendemos que esa no es la forma, sino la que establece la Constitución. Considera la condena a Ceballos y Escarano un irrespeto a la voluntad de la mayoría que los eligió alcaldes. No podemos habilitar la justicia para perseguir a quien piensa distinto a nosotros. Eso es un error tremendo. Y eso de alguna manera desnaturaliza la propuesta de pacificación y de diálogo que nosotros compartimos. El gobernador denunció que el Parlamento Regional represa recursos, no perjudicándolo a él políticamente, sino a los larenses que esperan por obras. Desde Cabudare, Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, informó que este jueves la UNASUR emitirá un comunicado oficial de su visita a Venezuela. Euclides Sotillo nos amplía. Agua indicó que el presidente Nicolás Maduro le agradeció a los cancilleres de la UNASUR el esfuerzo que han hecho en las 48 horas donde se han reunido con los diferentes sectores del país. Dijo además que el jefe de Estado valoró las recomendaciones hechas por la comisión. Esperaremos el comunicado oficial para conocer en detalle las recomendaciones, los acuerdos
logrado y la percepción de esta comisión de la Unión de Naciones Suramericana sobre la situación venezolana. El ministro de Relaciones Exteriores también mostró su agradecimiento a la Comisión de Cancilleres por su aporte al diálogo nacional. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. En breve regresamos con más. 7 de la mañana, 9 minutos. El gobierno nacional potenciará a las empresas públicas cementeras de envases de vidrio y de autos. Así lo informó Wilmer Barrientos, ministro para las Industrias. Liz Flores nos tiene los detalles. El titular para las industrias encabezó una reunión en la que participó Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, y los representantes de las empresas del Estado, Benirauto, Cherry, Benvidrio y las cementeras. Para ir revisando cada una empresa por empresa y ver su estado financiero, su salud financiera y ver cuáles son las acciones que se puedan tomar para repotenciarlas, para que incremente su productividad. Saldar esas pequeñas deudas que tenemos dentro del sector cementero con algunos proveedores nos va a permitir que esas empresas sigan funcionando y además nos va a permitir también potenciarla operativamente. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, explicó que brindarán apoyo técnico a las empresas del Estado para aumentar la producción. También habló sobre el comportamiento del SICAC 2. Ayer estuvo más robusto que el primer día y esperemos, bueno, que esto, hacemos un llamado a la población. Si usted tiene algunos dólares, sea empresario, sea industrial, sea persona jurídica, sea persona natural, y lo quiere transar, trácenlo por aquí, que tiene una tasa de acuerdo a la dinámica del día, y bueno, es algo totalmente legal. Hay algo que quiero informarle a la población: a partir de pronto los turistas van a poder vender su dólar a esa tasa y lo van a poder hacer en los aeropuertos o en los hoteles que se le acredite. Apenas estamos en el tercer día y ya tiene beneficio. Mira, el riesgo país ha bajado, los bonos venezolanos se están apreciando, están hacia la alza, se han apreciado casi 6 puntos y en los últimos tiempos también. El dólar paralelo bajó de un nivel de 90 a nivel 50, alrededor de los 50 y pico, 60. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, hizo un llamado a los empresarios venezolanos para que hagan un mayor esfuerzo a fin de incrementar la producción nacional y también le den un impulso a las exportaciones, porque según él existen amplias posibilidades de colocar los productos venezolanos en algunos mercados como el ALBA, Mercosur, también en Centroamérica y el Caribe. Liz Flores, Noticiero Venevisión. María Corina Machado se pronunció este miércoles desde la Plaza Brión de Chacaito, donde señaló que seguirá siendo diputada hasta que el pueblo así lo quiera. De regreso a Venezuela procedente de Lima en horas del mediodía, Machado llegó acompañada de 3 congresistas de Perú al aeropuerto de Maiquetía para posteriormente dirigirse a la Plaza Brión, donde encabezó una concentración en donde se rechazó su destitución como parlamentaria tras la participación que hizo en la Asamblea de la OEA. Si el precio que tengo que pagar para que la voz de nosotros los venezolanos sea escuchada en el mundo es esta persecución y esta amenaza, si el precio que hay que pagar para que Rosa Orozco pueda enaltecerle el nombre de su hija frente al mundo entero es esta amenaza y esta persecución, pues las pago 1 y 1000 veces, pero yo soy diputada venezolana y lo seguiré siendo. Durante su discurso estuvo acompañada del alcalde metropolitano Antonio Ledesma y Lilian Tintori, esposa del dirigente político Leopoldo López. Exigió al gobierno nacional respeto a las instituciones. Así como han entregado nuestra soberanía nacional, como violan los derechos humanos, ahora también quieren desconocer la soberanía popular. Y por eso desde aquí quiero enviarle mi saludo y mi respeto más profundo al alcalde, al único alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Al alcalde, al único alcalde de San Diego, Enzo Escarano. María Corina Machado dijo que a partir de hoy estará acompañando en todo momento a quienes adversan al gobierno nacional en las calles del país.
Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica, aseguró que los incendios y ataques sistematizados han sido las causas de las fallas en el servicio eléctrico en el último mes en todo el país. Las declaraciones las ofreció en rueda de prensa para explicar las consecuencias del incendio el pasado lunes en el Guaraíra Repano, en el Ávila. Santiago Gutiérrez nos tiene los detalles. La idea no es introducir objetos encendidos en los ductos de aire de los sistemas enterrados de transmisión del sistema eléctrico. El ministro Chacón aseguró que se trata de una campaña fascista desarrollada contra instalaciones, vehículos y contra el personal de Corpoelec en diferentes regiones del país. Nos preguntan que por qué nosotros no lo protegemos. Bueno, porque ningún sistema eléctrico en el mundo tiene un guardia en cada torre, porque son miles y miles de torres a lo largo y ancho del territorio nacional. Porque eso que vieron ustedes es una boca de ventilación. Yo no puedo poner un guardia por boca de ventilación. Lo que ocurre en otros países es que las diferencias políticas se saldan precisamente por la vía del voto, no atentando contra el sistema eléctrico. Agregó que de las 4 subestaciones de distribución que dependen de la subestación de transmisión Boyacá, han sido recuperadas Punceres y Anauco en un 100%. También aseguró que el servicio fue restablecido en San José, Avenida Boyacá, La Arboleda en San Bernardino, Avenida Urdaneta y la zona de Miraflores en la parroquia Altagracia. Para la recuperación total de los daños causados el pasado lunes se necesitarán 35 millones de dólares, según el ministro Jesse Chacón. Además informó que en relación con las investigaciones ya fueron iniciadas conjuntamente por el 6CPC, el Cuerpo de Bomberos y también la Fiscalía General de la República. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. El presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, dijo que el sector empresarial expuso ante cancilleres de UNASUR que en el país se debe reconstruir el diálogo, recuperar la confianza y minimizar la violencia. No podemos estar discutiendo de temas económicos y muchachos nuestros universitarios están muriendo por quejas y por reclamos que además pueden ser totalmente legítimos. Entonces le dijimos que tiene que bajarse el tono de la confrontación tanto nacional como con los trabajadores, con los empresarios y por supuesto bajar a hacer una tregua en la forma en cómo nos comunicamos. Creo que fue una de las conclusiones fundamentales. Sobre el CICAT 2, el presidente de la cúpula empresarial considera que es prematuro sacar conclusiones. Sin embargo, resaltó que es una devaluación de la moneda. También dijo que el gobierno debe realizar ajustes para estabilizar la economía. El CICAT 2 y el CICAT 1 es una devaluación. Todo aquel dólar que se venda por encima del dólar oficial es una devaluación. La devaluación será mayor o menor de acuerdo a si se trancen más monedas en esa moneda o no. O sea, si tú tienes el 80% de las transacciones se hacen por la tasa oficial, la devaluación será mucho menor. Pero si el 80% va por CICAT, la devaluación será mucho mayor. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos. El Gobierno Nacional concluyó la rehabilitación del puente Aragüita en el estado Miranda que enlaza con la autopista de Oriente. El ministro para Transporte Terrestre, Ayman El-Trudi, destacó que las obras de restauración se concluyeron en 8 meses. Es una obra que ameritó una inversión cercana a los 70 millones de bolívares. Hemos finalizado esta primera etapa y continuamos en labores de contención para restablecer otros pasos de vía que demandan, digamos, sean restablecidos. Y ello estará listo finalmente en unos 6 meses más. Aseguró que a través de Corpo Miranda atenderán todas las vías principales de la entidad. Familiares y amigos le dieron el último adiós a nuestra compañera Adriana Urquiola, una persona con excelente calidad humana y con una participación activa en la búsqueda de la igualdad para las personas con discapacidad. Sus seres más allegados se acercaron a la Capilla Imperial de la Funeraria Vallés para despedir a Adriana, a quien recuerdan como una persona sencilla, con ganas de vivir y siempre con una gran sonrisa. Adriana se va, pero nos deja su obra. Es triste la forma como muere Adriana, es lamentable, es condenable. Confiamos en que la persona que cometió este hecho pueda tener un arrepentimiento. He pedido, digamos, a la familia de Adriana y a todos los aquí presentes que oremos por la persona que cometió este hecho. Ella hoy ha partido al encuentro del Padre y justamente será a partir de ahora la voz de los sordos ante Dios. En los casi 6 años que compartimos con Adriana, tuvimos la oportunidad de conocer a un gran ser humano, una joven alegre y comprometida con llevar a la comunidad de sordomudos la información de Noticiero Venevisión cada mediodía.
Para ella, el lenguaje de señas era un aprendizaje continuo. La partida de Adriana deja un enorme vacío en los corazones de su familia, muchos sueños y proyectos inconclusos. Desde Noticiero Venevisión, lamentamos esta trágica e irreparable pérdida que hoy nos aflige. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Siempre te recordaremos, Adriana. Paz a su alma. Por varias horas se mantuvo cerrado este miércoles en horas de la noche el paso en la autopista Prados del Este del municipio Baruta. Grupos de manifestantes bloquearon esta importante arteria vial en rechazo al gobierno nacional. Desde las 4 de la tarde se mantuvo cerrado el paso a la altura del distribuidor Santa Fe por manifestantes, quienes trancaron con bolsas de basura y escombros la vía, por lo que fue necesaria la actuación de funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes y usaron la ballena para retirar las barricadas. La situación generó fuerte congestión vehicular en las Mercedes, Valle Arriba, Los Campitos y Cumbres de Curumo. Pasadas las 10 de la noche, los cuerpos de seguridad lograron restablecer el paso. Bueno amigos, y comenzamos la información internacional en el Vaticano. Así es, el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunieron por primera vez este jueves en el Vaticano. Allí abordaron el tema de la lucha contra la desigualdad. Francisco recibió al presidente estadounidense en la sala del Tronito. Después pasaron a la biblioteca privada donde se sentaron y conversaron algunos minutos. Las reuniones con los jefes de Estado y el pontífice suelen durar una media de 20 minutos. Bueno, y es tiempo de conocer la información del espectáculo. Federica Guzmán nos los cuenta en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes, chicos. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas matutino. El puertorriqueño Luis Fonsi estrenó su nuevo videoclip Corazón de Maleta. En este nuevo video, Fonsi refleja la perspectiva positiva de una ruptura amorosa donde el fin se ve como un comienzo lleno de oportunidades. Toda tu trayectoria no cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. La película venezolana Esclavo de Dios está nominada como Mejor Film Iberoamericano en los premios Cóndor de Plata. Los premios argentinos Cóndor de Plata en su edición número 62 reconocerá a las mejores películas argentinas estrenadas en la temporada 2013. El cine venezolano se hace presente con la película Esclavo de Dios, ópera prima del director Joel Novoa Schneider, bajo la producción del cineasta José Ramón Novoa, nominada en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. Con esta nominación, Esclavo de Dios hace historia en el cine venezolano, convirtiéndose en la primera vez que nuestro país logra colocarse entre los 5 mejores films que se disputan el título de Mejor Película Iberoamericana en los premios Cóndor de Plata, el reconocimiento más importante otorgado al cine en Argentina. Mick Jagger y familiares despiden a Lauren Scott en su funeral en Los Ángeles. La diseñadora de moda Lauren Scott y novia por 13 años del cantante de los Rolling Stones Mick Jagger fue recordada en un funeral en Los Ángeles este martes 25 de marzo, una semana después de que se suicidase en New York. El funeral fue privado e íntimo, solo asistieron amigos cercanos y familiares y se celebró en el Hollywood Forever Funeral Home. La actriz Gwyneth Paltrow y su esposo, el vocalista de Coldplay, se divorcian. En Los Ángeles, la famosa pareja puso fin a su matrimonio de 11 años. Paltrow y Chris Martin anunciaron la triste noticia, confirmando que entre ellos existen diferencias irreconciliables que habían estado tratando de arreglar hace más de un año y que, aunque se aman, han decidido separarse. Y la banda británica One Direction fue descubierta por sus fans filmando un nuevo video. One Direction tuvo que afrontar el frío desde un muelle en su pueblo natal en Inglaterra para la grabación de un nuevo video del cual aún no se tiene mucha información. La banda británica estuvo disfrutando de varias semanas para relajarse, pero ahora parece haber vuelto al trabajo. Estas imágenes de la banda juvenil fueron captadas por los paparazzi y en ellas se les puede ver sonriendo y saludando en el set de grabación. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Así es, amigos, al regreso, Indira Yepes va a estar conversando con Soraya El Ashkar, viceministra de Comunidades Educativas del Ministerio de Educación. Eso es al regreso, amigos, acompáñanos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con Soraya Elashkar. Ella es viceministra de Comunidades Educativas del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias a ti. Muy interesante su presencia aquí en el estudio porque a raíz de las jornadas de protestas que hemos vivido a nivel nacional, en muchos planteles educativos se han suspendido las actividades. Y una de las dudas que tenían algunos padres y representantes era si se iba a hacer una reprogramación del cronograma estudiantil para que los niños y jóvenes y adolescentes pudieran tener acceso a todo lo que es el currículum asignado anualmente o si se iba a dejar así. Quisiera que nos ofreciera un balance de cuáles fueron las unidades educativas o en qué proporción se suspendieron las clases y si está planteado hoy en el Ministerio de Educación una reprogramación del cronograma. Fíjate, nosotros hemos mantenido durante todo este tiempo una asistencia por encima del 90%. Entonces, en realidad no creo que esté planteado y no hay ninguna circunstancia que diga que, bueno, que efectivamente nosotros suspendimos clases en todo el territorio nacional. Nunca se suspendió clase y por el contrario nos sentimos muy satisfechos porque los planteles educativos en casi todo el territorio nacional se mantuvieron activos y nosotros queremos felicitar a los directores, a los maestros, a los padres, a las madres que asumieron responsablemente seguir la actividad cotidiana, normal. Nosotros no podemos afectar un derecho, que es el derecho a la educación. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad para que todos nuestros chamos y nuestras chamas siempre estén activos en la actividad educativa. O sea que hablando en general, se pudiera decir que la mayoría de los planteles educativos continuó con normalidad sus hábitos. Sí, así es. Nosotros el reporte que tuvimos durante todas estas semanas han sido reportes muy positivos, ¿no? La gente ha estado en clase. Hay sitios, lugares, ¿no? que ya están identificados, que además todo el país conoce, que son 7, 8 parroquias donde ha habido dificultades. Y en esos lugares, bueno, los planteles, especialmente los planteles privados, decidieron de manera arbitraria y caprichosa, digamos, cerrar las escuelas, incluso en algunos casos promoviendo que los estudiantes salieran a la manifestación, asunto que es muy delicado porque pone en riesgo el interés superior de los niños. Entonces nosotros hacemos a través de tu programa una invitación a todos los directores de las escuelas privadas que tengan cuidado y que procuren el bienestar y el cuidado de los niños y niñas que estudian en esos colegios. Hablando un poco acerca de un análisis más profundo y es el balance que se hace hoy de la calidad de la educación en Venezuela. El Ministerio de Educación está desarrollando una consulta nacional. Yo quisiera que usted nos hablara acerca de cuáles son los objetivos generales y específicos de esta consulta nacional y a quiénes abarca, comprendiendo que existen en todo el país aproximadamente 29.000 planteles educativos. Sí, efectivamente, 29.000 contando públicas y privadas. Y nosotros, digamos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ministro Héctor Rodríguez, vicepresidente además del área social, dieron la indicación de arrancar un proceso muy lindo y es una oportunidad maravillosa para todo el país de trabajar en los temas de calidad educativa. Es una indicación en torno a los programas que existen actualmente y mirando la educación que queremos para nuestros hijos. Y en ese sentido se está organizando una gran consulta nacional que va a ser dirigida a todo el territorio nacional, a todos los sectores de la vida nacional, donde participen las madres, los padres, los profesores, los estudiantes, la comunidad, pero además los sectores específicos, ¿no? Los medios de comunicación, los campesinos, los pescadores, los indígenas, con la idea de trabajar hacia las líneas orientadoras del currículum básico nacional, ¿no? Del subsistema de educación básica. Y en la consulta además tiene como unos ejes temáticos que son muy interesantes y si me lo permites voy a enunciarlos muy rápidamente. Claro que sí. El objetivo, la consulta tiene 10 ejes alrededor de los cuales vamos a trabajar tanto la consulta concentrada como la consulta difusa.
Objetivos y características de la educación, el perfil del egresado de la educación básica, los ejes integradores y las áreas de aprendizaje, la organización y la cultura escolar en sus diferentes niveles y modalidades, el desempeño institucional y los indicadores de calidad, las prácticas de supervisión, seguimiento sobre los procesos educativos, la carrera profesional también de los trabajadores académicos de apoyo desde su formación base, el ingreso, la carrera, el desarrollo, la promoción en los ascensos y el egreso, la importancia de la vinculación comunitaria en los centros educativos, la participación de la familia y la comunidad en la gestión escolar y finalmente la relación que hay entre educación, sociedad y trabajo. Hablando de ese punto de la interacción de la educación, sociedad y trabajo, hay sectores que cuando se habla de la materia educativa, desde las iniciativas adelantadas por el Ministerio de Educación, se plantea la pregunta de si existe un proceso de ideologización de los estudiantes que tenga que ver algo con la política. ¿En esto está considerado que tenga alguna matriz política que se esté impartiendo a los estudiantes? Bueno, a ver, ¿qué es la ideología? La ideología no es otra cosa sino ideas, ¿no? Es un esquema de ideas. Entonces, si eso es así, uno se pregunta, ¿puede haber alguna educación sin ideas? No, toda educación, en tanto es un conjunto de ideas y además tiene un marco axiológico, toda educación es ideológica, toda educación. Todo lo que se transmite por la televisión es ideológico. Un noticiero, esta entrevista, en tanto que tiene un esquema de valores, es ideológica. Entonces, creo que es un fetiche. Cada vez que hablamos de ideología, hay una cosa ahí como pensando, a nuestros hijos le van a meter las ideas de comunismo en la cabeza o algo así. Toda formación, toda educación es esencialmente formación ideológica. Por lo tanto, si cuando decimos que nosotros estamos formando a nuestros hijos para la democracia participativa, lo estamos formando para la solidaridad, para el respeto a la vida humana, para la tolerancia, estamos diciendo que los estamos formando en unas ideas. Por lo tanto, la educación es esencialmente ideológica. Lo que nosotros estamos diciendo es que no es partidista, eso es otro cuento. Okay. Entonces, la educación es esencialmente ideológica porque nosotros queremos la formación para la vida, para el respeto a los seres humanos, para la solidaridad y la fraternidad, para la tolerancia, pero otra cosa es que sea partidista. Y en eso, el propio ministro lo ha dicho muchas veces, estamos de acuerdo que no debe ser una educación partidista, sino una formación para las ideas. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles pudiera considerar usted son las principales debilidades y oportunidades que tiene la educación hoy? Bueno, nosotros creo que hemos avanzado mucho en educación en estos últimos años, ¿no? Básicamente hemos abierto las puertas de la educación y hemos aumentado la matrícula. Nosotros además logramos la eliminación del cobro de la matrícula y por eso, de hecho, se abrieron las puertas de la escuela, ¿no? Y aumentamos el proceso de inclusión escolar y además la prosecución también. La idea de alimentar a nuestros chamos fue un proceso muy importante de garantizar el derecho también a la educación, porque cuando se empezó a dar alimento en la escuela, los muchachos empezaron a venir, ¿no? Y empezamos a disminuir también niveles de violencia y niveles de desnutrición y niveles de pobreza. Pero además, la colección bicentenaria, es decir, los textos, que todos nuestros niños tengan sus textos escolares de manera gratuita y que además tengan canaimita y tengan acceso y democratización a la tecnología. Son temas reconocidos por el mundo entero. UNESCO en sus informes, en su último informe, reconoció a Venezuela como un país no solamente que trabaja por la inclusión educativa, sino que además trabaja por la calidad educativa en el sentido de los textos y de las canaimas. Eso significa que ya no tenemos más retos por delante de ninguna manera. Todos nosotros reconocemos que hay serias dificultades todavía en el sistema educativo y que hay que trabajar muy seriamente en el tema de la formación de los profesores, en avanzar también en el asunto de la prosecución escolar, en lograr, por ejemplo, esa relación entre educación y trabajo, en lograr la ocupación del tiempo completo, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos dobles turnos y estamos revisando la idea de tener una educación durante todo el día.
Viceministra, se nos agotó el tiempo. ¿Cuándo arranca esta consulta a nivel nacional y quiénes están involucrados? Bueno, todos los sectores de la vida nacional y además ya la consulta ya arrancó. Hoy tenemos en la Gran Colombia, en el Centro Educativo Gran Colombia, un encuentro con todos los gremios de la educación. Y a partir de la semana que viene, todos los medios irán conociendo dónde se hará, con quién se hará, en qué partes del país. Hay rutas escolares, vamos a consultar a las 29.000 escuelas y a los 7 millones de muchachos, pero además a los profesores y a toda la comunidad en general. Bueno, le damos las gracias a Soraya Lashkar por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Importante tema en la consulta nacional sobre la educación. Ella es viceministra de Comunidades Educativas del Ministerio de Educación. Gracias. A ti. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa, pero al regreso seguimos con más de Entrevista a Venevisión. Vamos a tener aquí en el estudio a Marco Aurelio Quiñones, dirigente político de oposición. Importantes temas que conversar. Los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, tenemos aquí en el estudio a Marco Aurelio Quiñones, dirigente de la oposición. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la días. invitación. Buenos días. Quisiera que habláramos un poco de la situación del país. ¿Cuál es el balance que tiene hasta la fecha? Además de las lamentables cifras que ya todos conocemos de personas muertas, detenidas, personas lesionadas, muchos venezolanos se preguntan ¿hasta cuándo es esto? ¿Ya se llegó al fin? ¿Ya el Ejecutivo Nacional logró controlar la situación del país y se puede hablar de que se restableció la calma? Bueno, en principio, antes de entrar en tema, quiero enviar mi solidaridad frente al país, al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, porque es imposible hablar de esta lucha sin recordarlo, quien lamentablemente ayer sufrió la pérdida de su madre. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Bueno, lo que se ha venido desarrollando en el país desde el pasado 12 de febrero ha sido el despertar de la sociedad venezolana, en principio convocado por una marcha estudiantil, aquel 12 que salieron a marchar miles de venezolanos a las calles de toda Venezuela y que lamentablemente pues terminó con un episodio del cual nos hemos deslindado porque la marcha salió pacífica y llegó pacífica. Hasta hoy son más de 30 muertos que van en el país, protestas espontáneas en más de 200 municipios en toda Venezuela, y lo cierto es que ahí está un pueblo en la calle y está una juventud en la calle reclamando sus derechos, reclamando que esto es un país donde la crisis económica es abrumadora, reclamando que ese 12 de febrero esas protestas comenzaron desde el 4 en el estado Táchira por la violación de un estudiante, porque este país, bueno, una inseguridad galopante, más de 200.000 muertes violentas en los últimos 14 años, 92% de impunidad de esas muertes violentas. Aquí la gente sale a comprar y pareciera que estuviéramos en una guerra porque no se consiguen los productos de la canasta básica, colas interminables en toda Venezuela, el intento de aprobar y de aplicar una tarjeta de racionamiento como que estuviéramos en Cuba en una dictadura, y nuestro país está asqueado de eso, un país petrolero con unos ingresos altísimos, un gobierno que no ha sabido administrar esa fortuna de cara a la necesidad del país, y de cuento en cuento, de cicat en cicat, nos han tenido pues sumergidos en esta crisis que está viviendo toda Venezuela. Si le tocara resumir en una sola consigna, ¿cuál es la demanda que tienen hoy los estudiantes y la sociedad civil al Ejecutivo Nacional? Justicia. No es justo que un país petrolero tenga a sus ciudadanos pasando hambre y haciendo cola. No es justo que hayan más de 200.000 muertes violentas en este país y que 92% de esas muertes estén impunes, pero además que hayan muerto también es injusto. Es injusto tener a dirigentes políticos presos por pensar distinto. Es injusto que estemos viviendo en esta Venezuela que tiene recursos por doquier en la situación que estamos viviendo. Cuando hablamos de justicia, ¿se pudiera parcelar que existe una justicia oficialista y una justicia para la oposición? Porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, haciendo referencia a las detenciones y cese de sus funciones del alcalde de San Diego y el alcalde de San Cristóbal, decía claramente ayer en su discurso que se respiraba justicia y que la justicia era el punto de partida para la paz. Esta es una manera para poder activar la justicia, tratar de poner de manera sancionatoria a las personas que de alguna forma el Ejecutivo considera han contribuido a que existan estos escenarios de violencia. No, Andrina, eso es un claro ensañamiento. En Venezuela se confunden los 5 poderes que tiene el Estado: el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, el Poder Legislativo con el Poder Judicial, el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, al antojo del presidente de la República, de este y del anterior. Aquí actúan los órganos de justicia. Ahí metieron preso a 2 alcaldes, desconociendo la voluntad popular. El Estado
Táchira, el pueblo de San Cristóbal, el pueblo de San Diego con Escarano, y se preguntan qué pasó con la votación que ellos escrutaron el pasado 8 de diciembre. Y no es nada, que lo hicieron por una sentencia del TCJ por supuesto desacato, porque ellos decían que ellos tenían que salir pues a arremeter contra el pueblo, a levantar guarimba, porque además no desconocen, o yo creo que se hacen los locos, que las policías municipales no tienen equipo antimotines, o sea, ellos no tienen cómo salir a luchar con esa gente que está protestando. Pero si aquí el tema es de obstaculizar las vías, si ese es el gran delito que han cometido, entonces, por ejemplo, te cito, en el estado de Anzoátegui, en el municipio de Anaco, el antiguo alcalde hay que meterle cadena perpetua, porque con las zanjas que hay en las calles, bueno, más obstáculos para que la vía fluya no puede existir, y al que está ahorita la gente no tiene ni agua en sus hogares, más del 60% de las casas del municipio de Anaco no tienen agua. Él prometió solucionar ese problema. Entonces, si por obstaculizar las vías hay 2 alcaldes presos, ¿cuánto podemos meterle a los alcaldes que no le garantizan a los ciudadanos ni siquiera que tengan agua? Yo creo que entonces vamos a aplicar la justicia, le metemos cadena perpetua a ellos y nosotros entendemos que los 2 alcaldes de oposición estén presos. ¿Cuál es su valoración en lo personal acerca de las guarimbas y de las barricadas como método de protesta? Nosotros nos hemos deslindado en todo momento de la protesta violenta. La protesta siempre la hemos enmarcado en lo que está consagrada en esta Constitución. Lo cierto es que el gobierno ha pretendido satanizarnos. Y nosotros hemos dicho claramente que aquí los padres de la protesta violenta son los del gobierno nacional, cuando en todo momento ellos han visto con mirada complaciente estos grupos paramilitares que salen de motorizados en muchas ciudades de nuestro Venezuela y que el país la conoce y que están armados. Una de las primeras condiciones que se le ha puesto al presidente de la República es que se desarmen esos grupos paramilitares. Nosotros no tenemos armas. Cuando el presidente sale a llamarnos golpistas, a llamarnos fascistas, los civiles no dan golpe de Estado, los golpes de Estado los dan quienes tienen las armas y los civiles no tenemos las armas. Entonces lo cierto es que el enemigo no está donde ellos lo están buscando. Esa gente que está protestando en la calle no es loca. Ahí la gente ha salido, muchos han arriesgado su vida, hay más de 30 muertos y esa gente no está saliendo porque es un hobby salir a protestar. Esa gente está saliendo porque la necesidad la lleva ahí. Dijera Benedetti, ¿qué le queda a los jóvenes? ¿Qué le queda a esos jóvenes que entran ahí? Esos jóvenes que muchos de ellos, presidente, estaban soñando con irse de pronto a hacer un posgrado fuera del país y producto de la guerra con las aerolíneas, ahorita no le alcanza para comprar el pasaje y de las múltiples devaluaciones y ya su sueño se le opacó. A esos jóvenes que de pronto perdieron un hermano, un primo, en esa cifra de más de 200 muertes producto del AMPA y que esa muerte quedó impune. Esos jóvenes que hoy no consiguen un empleo porque en Venezuela se han ido más de 7.000 empresas por temor a ser expropiadas. ¿Qué le queda a esos jóvenes? ¿Cuál es el futuro de esos jóvenes? El presidente dice ser un hombre de izquierda. Bueno, recuerdo a Ali Primera cuando dice que el pueblo parece un muchacho que se le va tras la esperanza, pues que va corriendo frente a él. ¿Qué le queda a esos jóvenes? Esos jóvenes ven la esperanza, el futuro corriendo, que se le escapa y se le va, y salen allá a las calles de Venezuela a protestar pacíficamente y a levantar su voz en función de que hay un cambio verdadero en este país. Hablando un poco acerca de esas protestas, en el marco del debate social que se ha planteado y la necesidad y la urgencia de diálogo que todos los venezolanos sentimos, ¿qué hace falta para que la oposición pueda dialogar con el Ejecutivo y exponer sus puntos de vista? Bueno, lo primero que tenemos que decir, Enrique, es que aquí ya ese diálogo se dio. Aquí en el año 2003 hubo un diálogo donde intervinieron la OEA y varias instituciones internacionales, hasta Jimmy Carter estuvo ahí de mediador en ese diálogo y ahí está escrito ese diálogo y nada de lo que se dialogó en aquel momento entre el oficialismo y la oposición se cumplió. Pero además debo decirte algo, invito a nuestro pueblo que busque en internet cuáles fueron los detalles de ese diálogo y de ese acuerdo que se le presentó al mundo entero para solucionar la crisis política en Venezuela. ¿Tú sabes quiénes fueron los firmantes por parte del oficialismo? Nada menos y nada más que el señor Nicolás Maduro, hoy presidente de la República, y Roy Chatterton, que jugó a que se cegara a los ojos de la OEA lo que está pasando en Venezuela. Entonces, hoy Nicolás Maduro convoca a un diálogo cuando lo que se dialogó en el año 2003, en la única oportunidad que se le ha dado a la oposición para un diálogo, no se ha cumplido. El punto 14 de ese diálogo dice que los medios públicos deben darle amplitud para que se presenten las 2 propuestas políticas del país. Nada de eso se ha cumplido hasta hoy. Para que exista el diálogo y le decimos a Maduro, tienen que liberar a Leopoldo López, liberar a Daniel Ceballos, a Enzo Escarano, a todos los estudiantes presos y desarmar a los grupos paramilitares que están, haciendo desastre en las calles de Venezuela. ¿Cuál piensa usted pudiera ser el aporte de la misión de UNASUR que está aquí y que de hecho se reunió con representantes de la MUT y con estudiantiles? Bueno, en principio no creer que con su sola visita aquí las protestas pacíficas se van a detener.
Ese pueblo está esperando respuesta. Los estudiantes están esperando respuesta. Una cosa es que se plantee la convocatoria en diálogo, pero hay unas condiciones claras. Nosotros necesitamos, Hendrina, que en medio de esta crisis económica se detenga el regalo de 14 millones de dólares que se le están dando diario en petróleo a la dictadura cubana. En principio, porque Venezuela hoy los necesita. ¿Qué hace falta para que haya paz en el país? Ali Primera decía, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hace falta que el presidente se sincere con el país, que suelte a los presos políticos. Hace falta que el presidente reconozca que hay una crisis económica, que convoque a todos los sectores del país y deje de perseguir la disidencia. Le damos las gracias a Marco Aurelio Quiñones, dirigente político de la oposición, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Gracias por la Venevisión. entrevista. Bueno, de inmediato el pase es para Gualesca y Manuel. Las citas en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Allí los esperamos. Muchísimas gracias, Hendrina. Así llegamos al final de Noticiero Venevisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Feliz día.